Bueno, bienvenidos a otro episodio de Future Talks. Hoy tenemos un tema muy especial, que es el tema del futuro de la espiritualidad. Y para eso, la verdad que tenemos un invitado especial, es el padre Fabián Báez, un sacerdote católico, párroco de una parroquia aquí cerca de Villa, pero que además tiene una mirada muy cerca de la innovación, digamos, siempre metiéndose en Twitter, siempre promoviendo la inclusión financiera con temas cripto en los barrios populares. Bueno, nada, Fabián, es un placer para mí No, tenerte hoy gracias, y poder contar con este diálogo con vos, la verdad que para mí es muy valioso. gracias por invitar. Encantado de hablar y curioso también, ¿no? A ver a dónde vamos a ir. Vos sabés que una de las cosas que hablábamos con Fran Sosa, que es quien produce este ciclo conmigo, era si le poníamos el futuro de la religión o el futuro de la espiritualidad, ¿no? Y yo le decía a Fran que obviamente por ahí en Oriente u otras áreas, viste, en otros lugares del mundo, como en China o en la India, bueno, hay religiones que son como filosofías, como espiritualidades, ¿viste? Y que nos parecía que era un poco más inclusiva la idea de espiritualidad que la idea de religión. No sé 100% cuál sería la diferencia entre una y otra, ¿no? Me parece que la religión por ahí está un poco más estructurada y la espiritualidad es un poco más libre, pero ¿qué pensás vos de esa No, yo creo que diferencia? el hombre es un ser espiritual, el ser humano, ¿no? Es un ser espiritual como también lo es religioso, pero creo que la espiritualidad tiene más que ver con un diálogo con uno mismo, ¿no? Es decir, como una contemplación de lo que pasa adentro. Lo religioso tiene que ver con una cierta institucionalización, ya no solo de un diálogo con uno mismo, sino también de la percepción que uno tiene del absoluto, de aquello que trasciende. Una liturgia también, digamos. Sí, la liturgia es parte de lo comunitario, ¿no? Entonces lo religioso creo que tiene que ver con lo comunitario y con lo trascendente. En cambio la espiritualidad es como, te diría, como el género y la parte. La espiritualidad es ese gran área del ser humano que nos La hace. espiritualidad es la búsqueda, es lo de San Agustín, nos has hecho para ti nuestro corazón está quieto hasta descanse. Es como sería eso, como la búsqueda de algo En ese eterno. caso es una búsqueda religiosa, porque es una búsqueda de Dios. La espiritualidad es una capacidad, yo creo, que es un Es más diálogo inmanente. con uno, donde encontrás a Dios o no, o sea, depende también de tus apetencias o de tus decisiones. Creo que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda y el encuentro de ese espacio interior donde de alguna manera te focalizás en lo que te pasa interiormente. Uno hace este gesto por como si hubiera algo adentro Sí, sí, sí. de los pulmones, pero digo, se entiende, ¿no? Como en la propia interioridad. Cuando vos ves, digamos, nada, esto de que estudian las religiones comparadas, ¿viste? Y van para atrás y empiezan a investigar cómo, nada, se fueron montando las religiones sobre fiestas paganas, bueno, todo este recorrido que hacen esos estudiosos de religiones comparadas. Y terminan por ahí, no sé, en el sol o, ¿no? Encontrando como una primera semilla de Dios en esas ideas, ¿no? Del sol o las estaciones, ¿viste? Que también, bueno, la cuaresma, Sí. hay como una traslación de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ese recorrido desde esas pinturas rupestres o del sol o lo que sea hasta hoy, digamos, con Primero religiones que más me parece que hay estructuradas, como etcétera? una sed muy grande en el ser humano, una sed muy grande de entender y de explicar lo que por ahí no puede explicar. Es muy gracioso porque en la Biblia, en el Génesis, cuando el autor del Génesis relata la creación, dice que lo primero que hace al crear el mundo, que eso dice, separa las aguas de arriba de las de abajo. Claro, y uno dice, ¿qué significa eso? Después entendés que el tipo veía llover Claro, y no no entendía la entendía que era... condensación. Claro. Veía el cielo celeste y que cada tanto caía agua, decía, bueno, acá habrá venido algo que separó las aguas de arriba. Entonces, intenta explicar, lo explica con una percepción trascendente. Pero digo, creo que eso te hace, esto que vos decís como del camino, de la historia, del pensamiento religioso, de la explicación trascendente, creo que obedece a la sed que tiene el ser humano de comprender, de entender y, y como una cierta intuición de que hay algo más de lo que ve, ¿no? Como esa intuición te rodea, yo creo, desde las cavernas, ¿no? Que hay algo más de lo que uno ve. Ya la sola ponele, vos estás una noche, escuchás ruidos, es evidente que hay cosas que no ves que están, ¿no? Y esto creo que después Bueno, se la noche y la traslada, oscuridad tiene mucho que ver, tienen claro. mucho que ver, Después ¿no? se traslada creo que a la cosa metafísica, ¿no? Entender que hay, más allá de lo que se ve,
algo que no se ve, pero que es, ¿no? Y ahí vos pensás, hay un chiste famoso que es este de cuando uno mira fríamente estamos parados en una roca flotando en el medio de la nada y la única buena noticia es que hay otro que está la misma que uno, ¿no? ¿Viste? Esta cosa como de tú de poder Sí, percibirse a uno, ¿viste? Pero sí, 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 también, sí. sí, bueno, no estoy tan solo, estoy con otro Claro, que claro. está en el mismo quilombo que yo, ¿no? ¿Vos pensás que ahí aparece un poco también ese origen de la religión, esto de reducir la incertidumbre, por lo menos con otro, ¿no? Sí, puede ser como quizás como la búsqueda del otro, ¿no? Que empieza primero con el descubrimiento que hay otros y luego la sospecha de que quizás hay un otro más grande, ¿no? Un otro trascendente. Creo que eso va apareciendo cuando empiezan lo que vos me decías al principio, ¿no? El sol, cuando empiezan a aparecer las primeras divinidades, ¿no? En el pensamiento humano. Creo que es encontrar, además del otro que se ve, algún otro que no se ve que se percibe como necesario y más grande. Viste que, bueno, nada, cuando surgió, digamos, la teoría evolucionista, digamos, se generó una gran polémica en la iglesia, donde hubo, digamos, voces No, no, diferentes, para nada, ¿eh? etcétera. No, no, eso es un prejuicio. No, no, ¿Sí? no, Al no, principio no. no, es Con que lo no, de Darwin y todo eso, es que ¿no? no porque no tiene Mm. nada que ver con la creación eso. No tiene nada que ver con la idea de creación. Bueno, justamente, apareció después el evolucionismo creacionista, Es que no digamos, ¿o tiene no? nada que ver con la idea de creación, con la idea cristiana, con la idea teológica de creación. No tiene nada que ver ni la evolución, ni el Big Bang, no tiene nada que ver. Eso es lo difícil a veces de comprender, ¿no? Sí. Pues, y vos, ¿te parece que La idea de creación, la idea sí, cristiana de creación, no tiene nada que ver con la idea de comienzo. No importa si el mundo comenzó o no comenzó. La idea de creación no tiene que ver con el devenir, tiene que ver con la dependencia en el ser. Entonces, todas estas teorías del Big Bang, el evolucionismo, son teorías que científicamente intentan de alguna manera describir o desarrollar el comienzo o el inicio de las cosas. Pero la idea teológica de creación no intenta explicar el comienzo, intenta explicar el ser de las cosas. Creación significa que lo que es depende de un ser más grande, que no tiene que ver con si empezó o no empezó, eso es secundario. Suponiendo que el mundo no hubiera empezado nunca, igual es creado. Y de hecho no existe nada antes que el mundo o que el universo. No existe Dios antes que el universo. Porque el universo está ligado al sí, tiempo, o sí, sea, no hay el tiempo que es. fuera. Pero el hombre, digamos, Sí, o el hombre en la tierra, digamos, sí, ha transitado un camino en principio sí, sí, evolutivo, por lo pareciera que que dice sí, la, pareciera que sí, la ciencia, pareciera aunque que sí, pareciera, como si vos no pareciera está que del sí, todo sí, 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 consolidado, sí. pero hay como una idea de que en algún momento Dios le influyó el alma, decían algunos filósofos del evolucionismo más creacionista, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente el alma Hay no, adaptaciones del ser humano el alma como tal, es decir, el principio inmaterial. espiritual, y no se puede, no se puede entender de dónde viene. Entonces la fe explica eso como venido de ese ser que regala el ser a las cosas, ¿no? Entonces, pero eh, es más que una explicación, es una descripción porque no se puede llegar al fondo de eso, ¿no? De saber cómo empieza el alma. Bueno, no, como tampoco se puede saber cómo empieza el universo, ¿viste? Y lo que tenga que ver con el inicio no contradice lo que tiene que ver con depender en el ser, ¿no? Es decir, esa es la idea clara. Es complicado porque nosotros vivimos en un espacio temporal, Claro, entonces no podemos entender fuera del de lo tiempo. que conocemos, ¿no? Pero cuando vos ves entonces todas estas teorías como posevolucionistas, viste que aparecen ahora como el transhumanismo o esta idea de que la tecnología se va a montar sobre el cerebro humano, viste que el cerebro humano se montó sobre y hoy se va a montar el cerebro tecnológico o el interfase con la inteligencia artificial Sí. como una inteligencia colectiva. ¿Qué pensás frente a eso, digamos? No, yo pienso lo que hubiera pensado, no sé, capaz una humanidad del siglo XVII cuando pensaban que iba a haber luz a la noche, que iba a haber luz que se iba a poder ver a la noche dentro de una casa, ¿viste? Nada, imposible, qué sé yo, pero al final pasó, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros es impensable, digo, no solo hace 200 años, hace poco tiempo hubiera sido impensable por la tecnología, que sin embargo las tecnologías van llegando y en un punto superan nuestras expectativas, pero en otro punto
no van por el lado que uno espera. Digo, si vos te pones a ver la serie futurista de los años 40 o 30, Sí. ¿viste? Iba para otro lado. Iba por otro lado, ¿viste? O sea, pero sin embargo hay una. Entonces, uno puede imaginar o pensar cómo va a ser cómo va a influir la tecnología en la vida, pero tiene vida propia, la evolución tecnológica, ¿no? Tiene vida propia porque el ser humano va como recreando las cosas. Entonces, ¿qué hay para decir sobre eso? Yo entiendo que el ser humano siempre busca estar mejor y de alguna manera está mejorando, aunque en otros puntos bueno, pero sí, entonces yo creo que todo va a ser para bien. El transhumanismo, ponele. Claro, el transhumanismo plantea muchas preocupaciones, pero le plantea a todo el mundo, ¿no? No es una, Obvio, no es una claro. preocupación religiosa. Vos ves el Nexus de Harari y este tipo está recontra preocupado o ahora con la inteligencia artificial, los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial están ¿viste? Sí, con mucho miedo, incertidumbre, con recién hablábamos con incertidumbre, sí. Emi, O ponele, ves o de las series futuristas que hay, son bastante negativas, pesimistas, ¿no? Como si tuvieran. Sí, incluso lo que yo te decía es que para mí no existe ninguna contradicción entre un evolucionismo creacionista y el transhumanismo, tampoco si fuera eso, digamos, ¿no? Es decir, no veo que exista una contradicción No, tampoco. para mí son como líneas, no sé si paralelas, pero al menos interdependientes, ¿viste? De desarrollo que la fe cristiana, en este caso, que es la que yo conozco y la que practico, la fe cristiana tendrá cosas para decir, para ir aportando pero no modifica sustancialmente. Bueno, hay un teólogo que a mí me interesa mucho, que es Teilhard de Chardin, Sí, digamos, ¿viste? Y que él hablaba de la noósfera, ¿no? Como una sí, especie de cosa muy parecida a lo que hoy es Internet, digamos, ¿no? Como una especie de... Y también, por otro lado, él lo miraba con una mirada teológica de la comunión de los santos o la iglesia, ¿no? Digo, existen también en la historia de la teología planteos que pronto uno lee y dice, wow, tienen que ver con lo que está pasando también, digamos, ¿no? yo creo que, por eso te digo, pero todo va como en el nivel de pensamiento que te pones a contemplar la realidad, ¿no? Ponele, por eso digo, la Biblia, cuando el autor sagrado del Génesis empieza a explicar la creación, hace un salto evolutivo en la historia del pensamiento religioso, porque el tipo dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Esa idea de trascendencia es una idea muy fuerte, porque lo que está diciendo es, nada que hay en el cielo y nada que hay en la tierra es Dios. Y eso ya es como muy raro en el Claro. contexto religioso. Sí, el panteísmo imperante Sí, en ese momento, ¿viste? O lo que fuere, ¿no? o la O espiritualidad lo que esta sí. intrascendente que O sea, hablas vos. no es una vaca el Dios, no es el sol. Dios crea el sol, Dios crea los animales. Esto plantea, el Dios crea esto, crea el cielo, crea la tierra, crea los animales, crea los árboles. Entonces, nada de lo que se ve es Dios. Entonces, ahí está el primer principio de trascendencia. El segundo principio de trascendencia es qué significa principio. ¿Qué es el principio? ¿Viste? Hace referencia a un origen temporal, uno podría pensar que sí, pero no. Sin embargo, aunque no tiene por ahí los parámetros y las categorías filosóficas el autor de ese momento está hablando de otra cosa, de una dependencia total, ¿no? Y que yo creo incluso que no es lo que muchos te refieren como el primer motor inmóvil, el motor Aristóteles, de sí. Aristóteles, que yo creo que eso es una especie de fabricante, pero no un creador. Un motor, porque no es un... Porque es deísta, digamos, crea y se va. No, El y otro vos además pensás que interviene en el mundo. no es que interviene. Dios solo existe lo que Dios crea permanentemente. Claro. Porque Dios Lo que sostiene la existencia. porque lo que llamamos Dios, eso que llamamos Dios, es un acto solo, puro, eterno. Entonces no hay en Dios, no es que Dios hace algo que antes no hacía. Lo que pasa es que esa dependencia en el ser, o es una dependencia que se da en un devenir permanente, o en un devenir que empieza, en un continuo. Entonces, es complejo. Escúchame, y todo esto, bueno, del transhumanismo que hablamos, ¿viste? Que como te digo, para mí es coincidente tanto en una mirada religiosa como no religiosa, ¿no? Por esto que hablábamos, es decir, puede ser evolutiva también. Pero hay una mirada no religiosa de este transhumanismo que es bastante inmanente y que se propone como una forma de terminar con la muerte, con la enfermedad, ¿no? Con un montón de desafíos que son los principales desafíos que a veces llevan a uno a buscar a Dios, digamos, ¿no? Como las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué pensás de eso? Creo que es lógico, el ser humano, todos los seres humanos buscamos estar bien.
y uno busca la propia felicidad y la felicidad de los que ama. Entonces, después cada uno busca con las herramientas que tiene, en su espíritu, en su inteligencia, en su formación. Entonces, así como en la Biblia, en la primera página, el- el- la promesa que le hace Dios es que no morirás. Es No morirás, la vida claro. para siempre. Pero la serpiente, que es la imagen del mal, Sí. en esa metáfora del Génesis, le dice, si comen de ese árbol no morirán. Entonces, en el fondo, desde el principio, nada cambió. Seguimos buscando la Seguimos inmortalidad. buscando el no morir, pero cuando buscas el no morir, ¿qué buscas? O sea, cuando el transhumanismo busca, ponele, si la vida fuera solamente prolongar la existencia y los años, ¿qué sentido tendría? O sea, ¿qué sentido tendría vivir eternamente si no soy feliz? ¿Qué sentido tendría? El Este, infierno. Sería eso, pero, digamos. pero una humanidad donde hay tanta gente que se suicida y donde hay tanta gente descartada y donde hay tanta gente que rechazamos y que impugnamos, entonces es como que el transhumanismo es una especie de idealismo de elitista, De te los diría en ricos. un punto, claro. Con lo cual, pero digo, pero sin hacer un juicio negativo de Sí, valor sí, sobre sí, lo sí. que quiero decir es lo que está en el fondo de cada ser humano es una búsqueda de un bienestar. Queremos estar mejor y eso buscamos. Cada uno lo hace con la tecnología que tiene interiormente, ¿no? Por eso a mí me entusiasma lo que pueda darse con el transhumanismo, porque creo que va a mejorar la vida humana. Ojalá, lo que creo que tenemos que provocar, y vos lo mencionaste un poquito al principio, es la inclusión. La inclusión no se da sola, hay que forzarla. Totalmente, bueno, totalmente. Entonces, Sí. entonces Santo Tomás decía que, ponele, hablando de Dios, él decía que si bien la inteligencia humana puede llegar a Dios, conviene que Dios se revele, dice él, porque si no lo conocerían muy pocos después de mucho tiempo y con mucha mezcla de error. Si eso lo trasladamos al mundo material, ese bienestar del transhumanismo puede ser para todos, pero si no lo forzamos va a ser para Para pocos, pocos, los claro. que tengan mucho dinero y ¿viste? Después de mucha búsqueda y de mucha tecnología. ¿Cómo estás viendo hoy a la humanidad en esa búsqueda? Me imagino que Triste, la pandemia igual fue un triste. ¿Cómo momento veo la de humanidad? bisagra, ¿no? Triste. Yo la veo una humanidad triste, triste y agobiada. Y no solo yo, me impresiona mucho eh, los pensadores contemporáneos. Qué sé Sí. yo, ahora Que Giselle tiene sacó una mirada medio pesimista, sí. muy triste. Mm. Leía terminé hace unos días un libro de Giselle, que es el último, que se llama Contra Sí, el Progreso. sí, ¿Viste? sí. Súper negativa. Reaccionario es. Negativa, como Mm, triste. Y me llevó a otro libro que yo no, un autor japonés que no conocía, que se llama Slow Down, el libro, él se llama Koei Satoi, mm, un pensador, joven sí, japonés también, sumamente, este, es un ecomarxista él, ¿no? sí, Y, y él plantea que así como la religión era el opio de los pueblos, sí. él decía, el cuidado ecológico es el opio de los pueblos ahora, dice, el mundo se está destruyendo y no podemos hacer nada. Y cuidar la bolsita, no tiene ningún sentido, o sea, es el opio de los pueblos eso, es decir, poner la bolsita verde, separar la basura, eso no es así, ¿viste? ¿Y Plantea eso. qué? Entonces, lo que te quiero decir, vos me preguntabas cómo ve la humanidad, yo la veo triste, agobiada y pesimista. Con lo cual, creo que el desafío es responder a esa necesidad más profunda, pero por otra parte veo que las búsquedas, aunque intentan de responder a esa necesidad, están en un canal que quizás no llegue a responder, o sea, no te llega a dar felicidad, ¿no? La vida puede ser más larga, pero será más ancha. La Claro. vida se puede extender, pero va a ser mejor, vamos a ser más felices, somos más felices. Este, ¿Viste en el proceso de la pandemia una reflexión existencial más profunda o no? ¿O no, pasó en el momento y después? creo que, creo que tendemos Porque la a, pandemia fue muy impactante en términos existenciales, ¿viste? Estábamos encerrados, no sabemos creo qué va que a va a pasar, dejar nos vamos a morir, se va a morir muchas alguien. secuelas inconscientes, como porque creo que pasó y la tapamos, ¿no? O sea, Mm, yo siempre hacía este ejercicio, de hecho, en esa época de la pandemia, que me gustaba hacer lo que era, si yo te preguntase a quien sea, le preguntase cuál fue la mayor tragedia del siglo XX, todo el mundo te diría, El nazismo, no sé. sí, el Mm, nazismo, la Primera Guerra, la Segunda mm, Guerra, no sé. Y sin embargo, nada se compara con la mortalidad de la gripe española, claro, la pandemia de la gripe española, que fue de 2 años. sí. Pero la humanidad es como si lo hubiera Tapado. tapado, olvidado. O sea, pues también que pasaron cosas terribles, ¿no? Después de eso, ¿no? Eh,
Pero quiero decir, yo creo que con la pandemia del COVID nos pasa algo parecido. Creo que de alguna manera deja muchas secuelas, pero es como que no está demasiado asumida, enfrentada, elaborada, relatada. Quizás con el tiempo, sí. Yo escribí un librito sobre la pandemia, en la pandemia, Sí. que creo que el desafío que viene después de la pandemia es habitar con serenidad el mundo, habitarse y habitar. Creo que ese es el desafío que tenemos post pandemia, ¿no? Y esa serenidad es resultado de qué, porque obviamente se me ocurren mil razones para que conspiran contra esa serenidad, las redes sociales, viste, la velocidad de la información, la superinformación que recibimos permanentemente, el exceso de información, la sensación que no llegas a donde tenés que llegar, que no sabes dónde es, pero no importa, viste, esta vida moderna, superinformada, evidentemente debe tener algo que ver con esto que vos estás nominando, digamos, ¿no? Con el desgano, la sensación de la tristeza o esta falta ¿viste? Hasta de contarse los propios goles o las cosas buenas que uno hace, ¿no? Yo creo que la serenidad tiene que ver con habitar plenamente el instante presente. Porque la vida es este instante. O sea, ¿viste? Y creo que quizás, no creo que sea una cosa una exclusividad del siglo XXI, del hombre tecnológico. Yo creo que es una dificultad del ser humano desde que está en la Tierra, ¿no? Es difícil quedarse en el presente. Uno tiene la tentación a veces de o irse al pasado y en el pasado encontrar o nostalgia o qué sé yo, o irse al futuro. Entonces, de hecho, es interesante porque San Ignacio de Loyola pone como tentaciones eso, ¿no? El irte al pasado o irte al futuro, tentaciones Claro. que te evaden La depresión y la ansiedad, digamos, en algún aspecto, ¿no? Como, ¿viste? O eso que, nosotros antes, ¿viste? O la nostalgia, ¿viste? O la ansiedad o el miedo Sí, sí, que te sí, da sí. el futuro. Pero yo creo que la serenidad tiene que ver con estar en el instante presente. ¿Y ves a la gente asustada con el futuro? Esto que hablábamos un poco de la Sí, tecnología, la incertidumbre, no saber qué va a pasar, cómo va a venir. ¿Hay un miedo ahí? yo veo que está asustado el círculo rojo de la tecnología, digamos, ¿no? Eso es lo que percibo. La gente está quizás con una gran pandemia de indiferencia, me parece, ¿no? Es difícil vivir el tiempo que vivimos, hay muchos golpes, uno tiene que, y no solo en Argentina Sí, sí, particularmente, ¿no? particularmente. Sí. Es difícil hacerse cargo de veces de situaciones tan difíciles, tan dramáticas, qué sé yo, viste, como la promesa bueno, esto de Cise, que es el libro contra el progreso, él es durísimo con todas las conquistas del siglo XX y XXI. Él dice, ¿no? La Claro. conquista de las minorías, dice, terminaron siendo esclavizantes, dice él, ¿no? Y es durísimo, pero como que en el fondo la percepción de que uno no es más feliz, ¿viste? Yo percibo que hay una gran indiferencia, apatía. Como te digo, el Papa Francisco, cuando él escribe, una de las primeras cartas que él escribe, que es Evangelii Gaudium, él empieza diciendo, el gran problema del mundo actual es, y uno diría, ¿cuál es el gran problema del mundo? Te dirías mil cosas, él dice, es la tristeza. Él dice, el gran problema del mundo actual, del mundo de hoy, es la tristeza. Y a veces es muy cierto eso, ¿viste? Como que esa tristeza que te quita esperanza, que te quita capacidad de disfrute de tu propia vida, disfrute de tus afectos, que te hace incluso ir perdiendo tus vínculos. Ahora, vos por otro lado, en tu rol pastoral, etcétera, usás tecnología, o sea, te animás a dar la discusión. Dentro de lo que mi generación... Bueno, no, pero bueno, o sea, Twitter, fuiste un avanzado dentro de con lo el que mi tema edad me lo permite. el tema de blockchain, hablabas de blockchain cuando no hablaba nadie de blockchain, la verdad es esa, Fabián, fuiste muy Sí, pero avanzado, más que por digamos, y fuiste... o sea, la blockchain como tal me parece un sistema, como un descubrimiento de luz para un mundo oscuro, que es el mundo Sí. de la finanza. Porque Sí, empieza por ahí, sí, después sí, uno sí. va... Ahora yo decía, en ese mundo, viste, y no solo de la finanza, digo, pero ahí yo Sí, lo de la descubro, inclusión ¿no? financiera también, ¿no? Pero digo, Como- la blockchain como Sí. plataforma, uno dice, esto es un mundo donde idealmente uno pensaba, no va a haber más corrupción. Después entendés que al fin y al cabo Al revés, capaz que vas a la herramienta con la que, ¿no? siempre se puede. Sí, Pero,
Pero luego con la inclusión financiera sí que pensaba que quizás había que favorecer y que hay que favorecer a los que no, a los más débiles, a los descartados, ¿viste? Que hay que como ayudar a, que no solo son los pobres, sino también los viejos, Sí, los sí. que vamos quedando fuera del lenguaje. Hoy día es muy, yo creo que, viste, va a haber que generar personas que acompañen a las personas grandes, a las personas mayores de edad. Sí, claro. Porque ponele, yo mismo, si tengo que hacer una cosa de home banking, me da un poco de miedo a veces. Imagínate una persona de 80 años, Sí, 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 sí. entonces, y cada vez va a ser más porque ahora ya no podés resolverlo muchas cosas de un banco, de una obra Si social, no las puedes resolver no la podés presencialmente, las resolver tenés que en resolver una por una interfase ventanilla, que no no la podés, entendés. viste, que no entiendo imagínate alguien todavía más grande, ¿no? Entonces, creo que yo creo que si bien creo que hay que amigarse y estar, creo que el desafío que tenemos es incluir y no dejar a la gente afuera, ¿eh? Porque este es el tiempo de la transición también de todo Y esto. de la inteligencia artificial, ¿qué piensas en términos de herramienta, te digo, como herramienta pastoral? A mí me ¿Te parece, parece que bueno, tiene a mí me sentido? ¿Te parece parece que no? fascinante todo, me Sí. parece fascinante y me impresiona el vértigo de cómo va De creciendo el cómo avanza. GPT-5, No ¿viste? llegás y ya cambió. El GPT-5 Thinking, ¿viste? Sí, madre mía, ¿cómo va esto? ¿Viste? Me acuerdo cuando lo descubrí, que yo lo descubrí muy prontito porque estaba en Madrid, en el caso de un amigo, y era en diciembre ¿qué sería? Del 22, una cosa así, porque empezó en noviembre. Al mes me dice, che, apareció esto, yo no podía creerlo. En ese momento me acuerdo que te iba escribiendo la respuesta. Claro, Yo no podía creer lo que parecía. Entonces, ahora esto pasó hace 2 años, sí. 3 años. Todavía no hace 3 años, ¿viste? En esos 3 años el desarrollo desde imágenes, voces, videos, la capacidad de complejizar la cantidad de plataformas que hay, es algo fascinante de Y cómo ves, crece. ¿Qué pienso? Pienso que es una herramienta espléndida. Creo que facilita muchísimas cosas. Ojalá todos tuviésemos acceso a acceso, eso. y sobre todo las personas, si bien ya todo el mundo usa de alguna manera alguna inteligencia artificial, porque está también el hecho que esté en WhatsApp, el hecho que esté, no Hmm. sé, como que lo de Meta, ¿no? Pero, pero creo que es una herramienta fascinante, como todo. Después depende como. Sí, hace poco hablábamos con María Roca de INECO sobre justamente esto que mucha gente está usando por ahí inteligencia artificial como terapeuta, ¿viste? Y obviamente no están preparados para ser terapeuta. Vos le decís, soy Napoleón y te dice, vamos a ir Polonia, ¿viste? Te sigue ¿viste? Nunca hice ese ejercicio. Te enloquece, ¿viste? O sea, es Sí, sí, como en sí. realidad. Y lo mismo pienso, digo, como confesor, digamos, ¿no? La inteligencia artificial es como el padre Piolini de No, a mí, sin Capusotto, embargo, ¿viste? No sé si a lo mí me tenés el ayuda, personaje ese. sí, a mí me ayuda para poner, yo tengo una reflexión diaria del Evangelio Sí. para dar y me ayuda mucho, Armarla, claro. armarla temas. Ahora, me sorprendió hace mucho ya, Sí. una vez que cuando empezamos a hacer un hilo, el GPT, la primera de todas, Sí, ¿no? sí. Que a los pocos días de usarlo, me dice que Dios te bendiga y te acompañe en tu búsqueda espiritual. Yo, ¿viste? Movida. Este modelo de lenguaje es muy sorprendente, ¿no? Pero no te Eh, imaginas a la inteligencia artificial siendo parte del proceso religioso de los seres humanos, ¿o sí? En no, estas cosas sí, el obviamente, proceso pero religioso es un proceso interior e individual. Ahora, así como yo me puedo servir del teléfono como para. consejero espiritual, por ejemplo. Y es lo mismo que un consejero matrimonial, no sé, puede ayudar relativamente con alguna cosa, pero No es igual que no, un... porque no es Ah, igual, el encuentro personal no es igual. Si ujú. vos no puedes, una persona no puede suplantar el diálogo que tiene con su esposa, con su mejor amigo, Sí, sí, claro. no lo puede reemplazar este, con, con un chat. Entonces, no, claro, no es igual porque no es una respuesta personal, no es un No, alguien, ¿no? y crítica, Y hay digamos. Uno una lo que siente frase, a veces es que, viste, estos chatbots no tienen una mirada crítica. Esto que te decía un chiste de Napoleón, viste. Vos le decís, no sé, pero digo, hasta aún en estoy eso, volando. Y el pero tipo aún dice, en bueno, eso, bárbaro pero para aún en eso vos volar. lo podrías promptear para que sí sea crítico o sea, Ah, eso tendría su vuelta. Pero quiero decir, hay una frase de Nietzsche, creo ah. que, no me acuerdo que dice, un poema que él dice, estoy harto de tanta sabiduría, necesito brazos que se alarguen hacia mí.
en el fondo, ¿viste? Vos podés tener muchísimo acceso a conocimiento, pero necesitas un abrazo, ¿no? Y San Ignacio, en un momento San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, él dice, no el mucho saber harta, llena y satisface el alma, sino el gustar y sentir internamente las cosas. Entonces, vos te no es un tema de conocimiento, sino de experiencia. De experiencia y de encuentro, porque yo digo, lo que me puede decir el GPT sobre lo que fuere, sobre cualquier tema, no tiene nada que ver con aquello que me podría haber... O sea, es infinitamente superior a cualquier cosa que me podría haber dicho mi padre, suponete, pero no tiene punto de comparación. Mi papá murió. Por la importancia que para vos tiene lo que te diga tu viejo. No tiene lo que me dijo, lo que hizo, su presencia, ¿viste? No tiene nada, o sea, como que no tiene punto, aunque evidentemente GPT o lo que fuere me puede dar muchísimo más información y contenido del que me hubieran dado mi padre o mi madre, pero jamás van a poder reemplazar el calor y la experiencia que produce, aún habiendo muerto los dos, el recuerdo de sus palabras, de sus abrazos, de su presencia en mi vida, ¿no? Fabián, nada, un placer gigante tenerte acá. Yo en la última pregunta te voy a regalar un vino de los amigos de Trapiche que siempre nos acompañan y que espero que te guste. Es un gran medalla, un Cabernet Franc. Muchísimas gracias, Trapiche, gran medalla. Bueno, muchas gracias. Sí. Muy buen vino. La última pregunta tiene que ver un poco con una idea optimista, digamos. Hay una frase de Bukowski que decía... Bukowski decía esto de take it easy, no te preocupes, si hay luz te encontrará, ¿no? Ese es un poema de él, ¿no? ¿Qué razones hay para ser optimistas respecto del hombre y Dios, ese encuentro que vos pensás que hoy es tan necesario en esta época de tristezas? Yo tengo una cruzada en contra del optimismo, porque creo que el optimismo es una especie de superstición, pero creo en la esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza, ¿no? El optimismo es una actitud, casi te diría... fanática. No, pero voluntarista. Voluntarista. No va a llover. En cambio, la esperanza es mirar el Weather Channel. El Weather Channel y decir, mira, mañana no va a llover. O sea, la esperanza es encontrar en el presente semillas de algo que viene mejor, ¿no? Y el optimismo está fundamentalmente basado en una propia actitud que cree. Yo creo que hay muchas razones de esperanza, ¿no? La primera, el motivo más grande de la esperanza es el ser humano. Es el ser humano, el amor humano, el amor que ves en tu vida, en las personas, el deseo de estar bien, el deseo de mejorar, el deseo de que otros no sufran. Hay tantas razones de esperanza que no tienen nada que ver. Pasa que lo otro hace mucho ruido, ¿no? La exclusión, el dejar de lado a los más pobres, a los discapacitados, sí. El descarte, como decía el Papa Francisco. Sí, que es algo que pasa mucho en Argentina, pero también pasa como en este momento del modelo económico mundial, ¿no? Que pareciera un gran casino, donde hay ricos cada vez más ricos. Bueno, pero más allá de eso, hace mucho ruido, pero lo que sostiene el universo es lo otro, es tantas y tantos miles de millones de historias de amor y colaboración, digamos, ¿no? Exacto, y creo que eso es lo que va a ganar. O sea, creo que es lo que gana en definitiva. Para mí la esperanza está dada en la pureza del ser humano. Me encantó lo que dijiste y agrego algo más de eso. Viste que hoy que el valor predominante a veces es la competencia o esta idea de que la competencia nos va a hacer mejores. Y en realidad cuando uno recorre la historia de la humanidad lo que ve es que ha sido la colaboración la que nos trajo hasta acá. Exacto. ¿Viste? Y la verdadera competencia no tiene que ver con competir, sino con ser competente. Y ser competente significa saber descubrir los valores en vos y en el otro, ¿no? Creo que esa es la gran competencia, la competencia de encontrar el valor de cada persona. Fabián, un placer. Gracias de verdad por venir y por tanta charla. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Les agradezco a todos. Un nuevo episodio de Future Talks. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí.